Hola, Hola chicos, hoy vamos a comenzar con las pirámides ecológicas para continuar con la materia de ecología que ya veníamos viendo, ¿cierto? Nuestro objetivo hoy día va a ser cómo fluye la materia y la energía en nuestro entorno. El propósito de la clase es que ustedes lleguen a aprender de dónde proviene la materia y la energía y cómo llega hasta nosotros. Para eso primero vamos a comenzar con la actividad de inicio. Una cadena alimentaria es lo mismo que una red trófica. Esto nosotros lo vimos en la clase, no sé si la clase anterior o la anterior a esa, pero ya lo hemos visto, así que yo creo que ustedes son capaces de contestarme esta pregunta. Entonces, muy bien, la cadena y la red no son lo mismo. Si bien las dos buscan mostrar la relación alimentaria que existe entre especies, la cadena es una cadena, es lineal. Va mostrando uno a uno y solo está definido entre un inicio y un final, solo teniendo un eslabón, una posible un solo posible depredador del anterior. En cambio, una red te muestra muchas cadenas, por así decirlo. Por ejemplo, si en la cadena solo existe este puma, por así decirlo, que se come este, no sé, venado. En cambio, acá el lemming es el alimento del armiño, pero el armiño también puede comer topillos o se puede alimentar de este perdiz nival, también se puede alimentar del escribano lapón. Entonces se generan numerosas posibilidades de cadenas dentro de una red. Y ahora vamos ya a entrar de lleno en las pirámides. Además de las cadenas y redes alimentarias de las que acabamos de hablar, existen otros modelos para analizar y comprender el funcionamiento de un ecosistema. Entre ellos se encuentran diferentes tipos de pirámides ecológicas en las que el tamaño de cada uno de los peldaños representa el valor de la característica medida. Por ejemplo, ahora que hablamos de esta primera pirámide, que es la pirámide de energía, cada uno de estos peldaños, por ejemplo el peldaño verde oscuro, representa la cantidad de energía, el tamaño de este peldaño dice cuánta energía hay en ese nivel que en la zarzamora sería el nivel de productores. ¿Cierto? Y después tenemos arriba el ratón, que sería el consumidor primario, que tiene un eslabón de energía muchísimo menor, y luego la lechuza, que es mucho, mucho menor. Esto ocurre porque la energía que está disponible para el siguiente nivel es solo el 10% de la que tenía el primero. Sí, el 10% como el retiro de la AFP. Tenemos que el resto, el 90%, es empleada en la formación de tejidos y liberada en forma de calor. Entonces recuerden, solo el 10% de la energía que tiene un nivel está disponible para el nivel siguiente. La siguiente pirámide ecológica es la pirámide de biomasa. Con esta nosotros no estamos hablando del número de organismos que hay, sino que como la cantidad de biomasa, es decir, por ejemplo, de los kilos que hay. Tú puedes decir, tengo 5 manzanas, pero ahí estaremos hablando del número. En cambio, si yo digo, tengo 5 kilos de manzanas, estaríamos hablando de la masa. Eso es lo que estamos hablando acá, la biomasa. Entonces, la biomasa del productor, si es un pasto, por ejemplo, o en realidad del productor como sea, es muy grande. Luego luego del productor viene el consumidor primario que se va achicando y así se va achicando de a poco generando esta pirámide. En cambio, cuando nosotros hablamos del número, si nuestro productor es un árbol, el número de organismos que va a haber el productor es menor, es muchísimo menor que el consumidor primario. Porque ese mismo árbol es solo uno, pero tiene mucha biomasa. Ese árbol solito puede alimentar a muchos consumidores primarios. Entonces se presentaría esta distribución de los eslabones de la pirámide. Ahora vamos a entrar a ver algunos
alteraciones en los ciclos bioquímicos. Nosotros vimos que de la revolución industrial han habido muchos cambios en cuanto a producción y a población humana, ¿cierto? Y esto ha afectado directamente a los ciclos biogeoquímicos que nosotros vimos anteriormente. Por ejemplo, la tala indiscriminada y la erosión de las tierras agrícolas aceleran la pérdida del fósforo en el suelo y esto lo lleva hacia los cursos de agua. Por otro lado, también los fosfatos que están presentes en los detergentes que nosotros ocupamos, finalmente también llegan a las reservas de agua. Y el uso de fertilizantes que son ricos en fosfato causan acumulación excesiva del fósforo en los suelos y adivinen dónde va a parar. Al agua. Entonces, si tenemos tanto fósforo en el suelo, en el agua, se puede producir eutrofización. Esto en general se produce por el aumento de fósforo y de nitrógeno en el agua, lo cual al tener mucho nutriente genera que las algas puedan crecer sin restricciones. Y no todas las algas son inofensivas, sino que hay algas que son muy tóxicas. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de las FAN, que son las floraciones algales nocivas, que también, por ejemplo, pueden ser causantes de la marea roja. Entonces, esta es una consecuencia muy grave para el ambiente, al igual que la pérdida del fósforo del suelo, porque el fósforo que llega al mar no vuelve al suelo durante millones de años. Porque nosotros vimos que el fósforo va dando vueltas, ¿cierto? En el ambiente tenemos un ambiente terrestre en el cual va dando vueltas, y es un ciclo. Pero si el fósforo llega al mar, no va a volver a este ciclo terrestre en muchos millones de años. Y otra alteración sería la del CO2. Aquí tenemos la alteración del ciclo del carbono y del oxígeno que después de la revolución industrial se empezó a generar mucho CO2. Las industrias empezaron a generar CO2 como locas. Y nuestros árboles, nuestras plantas ya nos daban abasto para fijar este CO2 y crear su propia glucosa. Y aquí dijimos que el CO2 no lo convierte en oxígeno, sino que el CO2 es lo que se convierte en glucosa. Pero además también como efecto colateral también elimina oxígeno. Así que, bueno para nosotros. Pero con la gran cantidad que estaba eliminando la industria, estas plantas no eran capaces de transformar todo el CO2. Entonces con esto vino una acidificación del océano. Y el océano absorbe la mayor parte del exceso del CO2 y cuando este está disuelto en el agua se convierte en un ácido, el ácido carbónico. Y por eso ocurre esta acidificación del océano. Y el segundo y más conocido consecuencia del CO2 sería el efecto invernadero, lo cual conlleva con un calentamiento global. Y también tenemos la alteración del nitrógeno, que muchos fertilizantes están basados en nitrógeno y esto ocasiona que llegue finalmente a un curso de agua. Y además la combustión de combustibles fósiles convierte al nitrógeno atmosférico en óxidos de nitrógeno, ya que nosotros, como saben, el aire está compuesto principalmente por nitrógeno. Tiene un 70 y tanto por ciento de nitrógeno y un 23 creo que de oxígeno. Y como principales consecuencias de esto está, como mencionamos anteriormente, la eutrofización, que dijimos que esto ocurría con altas cantidades de fósforo y de nitrógeno. Está el smog fotoquímico con el efecto invernadero y está también la lluvia ácida.
Bueno, chicos, quiero que hagan una actividad eh, formativa. Si bien les vamos a poner un puntaje, esto no va a ir directamente como nota, que es que dibujen el esquema en su cuaderno de las pirámides y reflexionen sobre el rol que tienen las plantas en el ecosistema. La segunda pregunta es cuál es el rol del descomponedor. Y la tercera es cuál es el impacto al ecosistema del uso excesivo de fertilizantes. Bueno, y acá tenemos una historia. Para que vean que todos somos capaces de equivocarnos, incluyendo grandes científicos, vamos a ver uno de los más grandes errores de Linus Pauling, siendo que él ya tenía 2 premios Nobel, postuló que en la estructura del ADN era una triple hélice, pero este modelo estaba lleno de errores, eran muchas inconsistencias que no se pudo mantener. Y eso, chicos, para que vean que ustedes, si ya está Linus Pauling, que tenía muchísimo renombre, incluso tenía 2 premios Nobel, fue capaz de equivocarse, porque ustedes no. Si ustedes tienen dudas, pregúntenlas. No hay miedo a equivocarse, chicos. Si ustedes se equivocan, significa que lo intentaron y están aprendiendo. Como cierre, quiero que me digan en qué parte del caballito están en este momento con esta asignatura. Si dijeron, sabes, la verdad entendí todas las pirámides y las causas y consecuencias de la alteración del ciclo bioquímicos, así que estoy en el 4. La verdad es que entendí, me quedó claro, pero tengo mis dudas por ahí, no estoy seguro, tendré que practicar más. El 3. Si me dicen, profe, la verdad tengo dudas todavía, el 2. Y si tienen las dudas me las envías por correo. Y así como, profe, la verdad me cuesta mucho, todavía no entiendo todo. El 1. Y también me envías las dudas. ¿Y dónde me la envían? A mi correo que está aquí, pablo.orestes@sesiembra.cl. Y nos vemos la próxima clase, chicos.